Hay veces en que los lugares más ordinarios se convierten en escenarios de sucesos inexplicables, tras los cuales el mundo ya no parece el mismo. Estas personas se han encontrado con cosas que van más allá de la comprensión. Un bosque que de repente se sumió en un silencio aterrador, algo que se cierne sobre la vasta extensión de hielo en Alaska, una extraña bola de luz resplandeciente en una carretera desierta. Sus historias parecen increíbles, pero cada uno de ellos tuvo que experimentar el horror de encontrarse con lo desconocido. Empezaremos con la historia de Jake, un veterano guarda forestal de Glacier, que un día aparentemente normal descubrió que algo espeluznante e inhumano acechaba en las profundidades del bosque. Empezó como cualquier otra mañana de otoño en Glacier. Aire frío, amanecer fresco y una patrulla rutinaria. Jake debía tomar una ruta poco frecuentada y revisar una vieja cabaña del puesto de avanzada. No era un trabajo glamuroso. Se trataba sobre todo de asegurarse de que las señales seguían puestas, de que había provisiones en la cabaña y de que no había árboles caídos bloqueando el camino. Un trabajo que cualquier guardabosques experimentado podría hacer con los ojos entrecerrados. Jake ya lo había hecho muchas veces. Salió justo antes del amanecer, con el cielo aún gris. No había viento ni señales de tormenta. Nos burlamos de él esa mañana, instándole a estar atento a los fantasmas. Esbozó una rápida sonrisa y se echó la mochila al hombro. Si hubiéramos sabido lo que le esperaba, nunca habríamos bromeado. Al cabo de unas horas de caminata, Jake dijo que sintió que una ola de silencio recorría el bosque. Estaba acostumbrado a que la fauna se callara cuando había un depredador cerca. Pero esto era algo diferente, dijo, como si el sonido se absorbiera a sí mismo. Lo notó por partes. La transición del piar normal a un repentino silencio sepulcral y viceversa era como si el propio aire cambiara al cruzar algún límite invisible. Intentó disimularlo, diciéndose que era solo un truco del ojo, o que tal vez el viento había cambiado. Pero a medida que avanzaba, el silencio se hacía cada vez más abrupto, deliberado. Cuando llegó al valle poco profundo que conducía a la vieja cabaña, sus nervios se agitaron y a cada paso se sentía como un intruso. La cabaña del puesto avanzado no era muy popular entre los guardabosques. Demasiado lejos, demasiado remoto. Había rumores de sucesos extraños, pero ninguna prueba real. Jake llegó a última hora de la tarde. Todo parecía en orden. Ninguna ventana rota, la puerta cerrada, el techo intacto. Entonces comprobó el libro de registro. La última anotación era de Russell, un guardabosques conocido por no asustarse fácilmente, que hacía solo unos días había escrito un extraño: «Llanto anoche no me dejó dormir». Había algo fuera. Jake sintió que se le erizaban los pelos de los brazos. Respetaba a Russell, un tipo recto, poco propenso al drama. Si Russell había escrito esto, entonces era real. Jake terminó de inspeccionar la cabaña, la cerró y fue a acampar junto al pequeño lago cercano. Se suponía que iba a ser tranquilo. Cuando montó la tienda, el sol ya se había ocultado tras las crestas, coloreando las nubes de rosa. Entonces volvió el silencio. Esta vez se lo tragó todo. Ni viento, ni insectos. Jake notó que no se oía ni el grito de un pájaro. Se sentó junto al pequeño fuego, escuchando su propia respiración. Parecía como si el mundo entero se hubiera apagado bajo sus pies. Entonces se oyó un gemido, muy lejos, en el bosque. Un gemido largo, grave y prolongado. No era como el gruñido de un oso o el grito de un puma. Era peor, nos dijo. No podía identificar la fuente. Demasiado largo, demasiado sonoro, casi antinatural. Y se detuvo tan bruscamente como había empezado, dejando tras de sí un silencio tan profundo que se estremeció. Jake apagó el fuego. No quería llamar la atención. Se metió en la tienda, cerró todas las cremalleras y se quedó tumbado con la antorcha en una mano
y el cuchillo en la otra. De vez en cuando se oían crujidos y chirridos fuera, pero nada se acercaba. Finalmente, agotado, cayó en un sueño intranquilo. Por la mañana recogió sus cosas y trató de deshacerse de esa sensación inquietante. Tomó una nueva ruta, con la intención de regresar a la estación de guardabosques. Por la tarde, el día estaba notablemente tranquilo. El cielo estaba ligeramente nublado. Alcanzó una cresta que dominaba el valle. Desde este punto observó algo inquietante, una gran mancha de maleza arrugada. Era como si algo enorme lo hubiera arrasado y aplastado. Decidió comprobarlo. A medida que se acercaba, el aire se hacía cada vez más pesado. Lo que descubrió era peor de lo que podía imaginar. El cadáver de un ciervo, destrozado y mutilado. No comido por la carne, sino despedazado. Jake había visto matar depredadores antes, pero esto era diferente. Sin patrón de alimentación, solo salvajismo. La piel y la carne estaban desgarradas en distintas direcciones, los huesos astillados de formas inexplicables. Alrededor del cadáver encontró las huellas de enormes pies. Algunos parecían bípedos, otros cuadrúpedos. Estaban profundamente grabadas en la tierra blanda. Peor aún, encontró marcas de garras en un árbol demasiado separadas para el oso local. Las marcas parecían deliberadas, grabadas con una fuerza inhumana. En ese momento, sintió que le miraban fijamente. Me dijo que fue como una descarga eléctrica en el cuello. Todos sus instintos le gritaban que se alejara. Hizo unos cuantos disparos apresurados y luego retrocedió lentamente, escudriñando los árboles. Se hizo de nuevo el silencio, y el bosque que le rodeaba se congeló como si contuviera la respiración. Se preguntó qué clase de criatura podría hacerle esto a un ciervo y luego desaparecer de forma tan espectacular. Se obligó a mantener la calma. En la naturaleza, el pánico puede hacerte cometer estupideces, pero por dentro estaba temblando. Con el corazón latiéndole frenéticamente, caminó hacia adelante, seguro de que alguien le seguía. Un movimiento apareció en su visión periférica. Una figura oscura, un movimiento rápido, pero en cuanto se giró, todo desapareció. Entonces, descubrió algo más inquietante. Había un único cuerno que sobresalía del cráneo de algún animal, encajado en una roca como si alguien o algo lo hubiera clavado allí. Todavía quedaban trozos de carne en la base rota. Jake sintió un ataque de náuseas. Parecía una advertencia deliberada. Al llegar al último tramo del sendero hacia la estación de guardabosques, sintió que aquella presencia se acercaba, como un depredador que le acechara. Inmediatamente detrás de él, oyó el sonido de pasos, el crujido de ramas, y luego nada. Gritó: «¿Quién está ahí?». Pero la respuesta fue el silencio. En ese momento se dio cuenta de que no era solo un oso herido, era algo más. Entró en la estación ya al anochecer, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Tenía la cara pálida, su voz sonaba tartamuda. Primero informó de un ciervo destrozado, huellas extrañas, marcas de garras. Los guardabosques más veteranos intercambiaron miradas de preocupación, pero nadie dijo nada. 2 guardas fueron allí al día siguiente y solo encontraron marcas menores. Marcas de rozaduras donde había estado el ciervo, algunas huellas profundas que podrían haber sido pisadas. Ni cadáver ni huellas recientes. Todo lo que Jake había presenciado se había desvanecido como un mal sueño. Pero tenía fotos, y estaba seguro de que le creerían si las vieran. Excepto que las fotos eran borrosas, difusas. Las huellas parecían distorsionadas. El ciervo desgarrado era solo una masa de sangre apelmazada en las fotos. Suficiente para alarmar, pero no para probar nada. En las semanas siguientes llegaron más historias. Los turistas acortaban sus viajes y susurraban gritos espeluznantes por la noche. Una familia afirmó oír gemidos que les ponían la piel de gallina. Otro campista dijo que se sentía observado a kilómetros de distancia. Ninguno tenía pruebas concluyentes, solo horror general. Jake los reunió en un mapa
y todos se agruparon en torno a la misma zona que él estaba explorando. Encontró a Russell, el guardabosques que había escrito la nota sobre el extraño llanto, y se enfrentó a él. Russell admitió que él también había oído los gemidos, probablemente esa misma noche, y dijo que había estado dando vueltas alrededor de la cabaña, paseándose de un lado a otro. Cuando llegó la mañana, dejó todo y se apresuró a volver a la comisaría. Le daba vergüenza escribirlo en su diario, pero tenía que dejar constancia de algo. Jake empezó a perder el sueño, atormentado por pesadillas de siluetas distorsionadas que asomaban entre los árboles, imágenes de cadáveres destrozados y un silencio espeluznante. Se despertó sudando frío, medio convencido de que el silencio le acosaba incluso dentro de casa. Pidió que no lo destinaran solo a esas zonas. Un par de ojos miraban desde una altura que sugería algo enorme. Después, la criatura desapareció a una velocidad anormal. Russell reprimió una maldición y empezó a juguetear con su rifle. Se oyó un fuerte golpe detrás de la cabaña. Jake se volvió con el corazón palpitante, pero no vio más que sombras que se cernían. El gemido volvió a oírse, esta vez desde la dirección opuesta, como si la criatura estuviera dando vueltas a su alrededor. Luego otro gemido se le unió. Eso significaba que podía haber más de uno. A Jake se le retorció el estómago de miedo. Entraron y cerraron la puerta. De las paredes salía un ruido como de garras raspando la madera. El silencio era aún más aterrador. Cada mínimo sonido se amplificaba. Permanecieron en la oscuridad con el corazón palpitando frenéticamente, oyendo algo que se arrastraba fuera. En un momento dado, se oyó un fuerte golpe en el porche, como si algo grande hubiera aterrizado allí. Una silueta pasó flotando junto a la ventana. Russell levantó el rifle. Jake, tembloroso, susurró: «No gastes munición hasta que lo veas». Minuto tras minuto, cada uno parecía una hora. Los gemidos continuaban, extendiéndose por la cabaña como un coro enfermizo. La puerta sonó una vez, luego se oyó un rasguño en la ventana. Cada vez que se preparaban para defenderse, el ruido se desplazaba a otro lugar, siempre fuera de su vista. Finalmente se detuvo. Ni rasguños ni gemidos, solo un silencio que les oprimía como un peso físico. Permanecieron despiertos hasta el amanecer, con las linternas encendidas y las armas preparadas. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el claro, se aventuraron a abrir la puerta. El exterior de la cabaña estaba plagado de profundas hendiduras. En la suciedad se veían huellas de pisadas, grandes y deformes. Un olor rancio a piel cruda y podredumbre permanecía en el aire. Jake se sentía agotado, como si le hubieran arrastrado el alma toda la noche. Volvieron corriendo a la comisaría, llevándose consigo todas las pruebas. El pequeño dictáfono había grabado algunos sonidos, suficientes para captar gemidos y susurros frenéticos, suficiente para confirmar que no lo habían soñado. Pero Russell estaba seguro de que nadie les creería. La dirección les acusaría de ser bromas o diría que había sido un oso. Decidieron mantenerlo en secreto y contárselo solo a los pocos guardabosques que necesitaban saber que era la última semana de Jake en Glacier. Las pesadillas eran cada vez peores. Podía sentir las miradas incluso a plena luz del día. No podía salir a la calle sin escudriñar los bordes de los edificios. Finalmente solicitó el traslado al sur, a otro parque. Hizo las maletas y se marchó sin más. Antes de irse, Jake me dijo que no creerías lo enorme que era, y lo inteligente. No era solo un animal, era algo más, algo que no debería estar aquí. Le pregunté si le diría al mundo sobre él. Negó con la cabeza. Exigirán pruebas, y no puedo darles nada concreto. Apenas pudimos salir de allí. La cabaña del puesto de avanzada sigue en pie, y los guardabosques siguen patrullando esos senderos, aunque rara vez solos. Con el tiempo, me llegaron rumores. Los nuevos guardabosques oían gritos suaves por la noche. Veían figuras que desaparecían demasiado rápido para ser reconocidas.
Algunos encontraron cadáveres medio devorados o montones de huesos apilados en extraños patrones. La mayoría lo atribuyeron a la casualidad o a un depredador mal identificado. Pero los que escucharon la historia de Jake sabían que lo mejor era guardar silencio. Nadie necesitaba el bombo de los cazadores de criptas ni las noticias sensacionalistas. El parque ya tiene bastante de qué preocuparse con la fauna habitual y los turistas que cometen imprudencias. Sin embargo, algunos guardabosques tienen una advertencia tácita. Si pasa por esta cresta, esté atento a un silencio repentino. Si se hace el silencio, váyase. No esperes a que aparezca una figura monstruosa. Al final, la historia de Jake no tenía una conclusión lógica. Lo que sea que había encontrado se había quedado en estos bosques. Tal vez haya más de una criatura merodeando por aquí, acechando en los densos pinos y los valles ocultos. O tal vez sea algo más antiguo, algo más allá de la comprensión humana. Una vez me dijo que era como si el bosque se hubiera puesto de su parte, como si todo a su alrededor se hubiera retirado de la cosa. Y yo le creí. Solo el silencio bastó para que me recorriera un escalofrío al oírle contarlo, con la voz temblorosa a pesar de toda su compostura habitual. Hablamos de la naturaleza como si la comprendiéramos. Tomamos nota de cada sonido, de cada animal. Pero hay grietas en nuestro conocimiento, lugares donde cabe algo más. Después de aquella noche, Jake cambió. Se quedaba despierto hasta tarde, mirando en la oscuridad, estremeciéndose al menor ruido. Me dijo que está ahí fuera, en alguna parte, esperando. Nosotros fingimos que no. A veces pienso en lo grande que es el territorio de Glacier. Innumerables crestas y valles donde el hombre rara vez pone el pie. Viejos bosques que han ocultado sus secretos durante siglos. Tal vez lo que Jake había encontrado era solo uno de esos secretos. O tal vez hay muchos más. Pero si le preguntas a Jake, te dirá que la mejor lección es sencilla. Si el bosque se vuelve silencioso, silencioso, muy anormalmente silencioso, date la vuelta y aléjate. Porque lo que esté rompiendo ese silencio podría ser peor que cualquier oso o puma que puedas imaginar. Y si te sigue, conocerás el miedo que nunca desaparece. Dejó Glacier, pero el terror se quedó con él. Y si escuchas su historia, tal vez se quede contigo. Una cosa es leer sobre monstruos en el bosque. Otra cosa es conocer a un hombre que miró en la oscuridad y sintió que le devolvía la mirada. Por lo que podemos decir, ese es el final del encuentro con Jake. Ningún gran enfrentamiento, ninguna misión de rescate. Solo el hombre regresó sacudido hasta la médula. Se fue mientras pudo. Si se hubiera quedado otra noche, podríamos tener una historia diferente que contar. O tal vez no la hubiéramos contado. Y si alguna vez te encuentras en los rincones más recónditos de Glacier, recuerda sus palabras. Cuando el bosque se quede en silencio, no te quedes. Ese silencio puede ser tu única advertencia. Llevo casi 5 años trabajando aquí, en el mantenimiento de oleoductos en Alaska, y en todo ese tiempo nunca he tenido motivos para dudar de lo que veo con el rabillo del ojo. Todo eso cambió el mes pasado, cuando me asignaron una breve guardia en la zona de la estación de bombeo 4, que como mucha gente sabe está a unas 60 millas al sur de Prudhoe Bay. He tenido la oportunidad de estar de guardia en muchos lugares remotos, y normalmente me aburro como una ostra, pero esta noche fue algo completamente diferente. Llegué sobre las 2:30 de la madrugada. Recuerdo que eché un vistazo a mi teléfono, que estaba sin batería porque me había olvidado de cargarlo después de mi turno. Estaba inusualmente despejado, absolutamente sin nubes, y las estrellas eran visibles tan brillantes como nunca lo son en invierno. La temperatura rondaba probablemente los 5 bajo cero, lo que resulta muy agradable después de los 30 bajo cero. Estaba haciendo una comprobación final de un sensor
que había estado dando lecturas extrañas a principios de semana. Estos problemas mecánicos, por cierto, pueden tener más que ver con la acumulación de hielo que con una avería real. En resumen, estaba allí de pie jugueteando con esa válvula, maldiciéndome a mí mismo porque las herramientas que me han dado nunca están bien, cuando noté un zumbido bajo, casi como un alternador, pero más eléctrico. No era el ruido de fondo habitual de la estación, y desde luego no era el viento, porque el viento tiene ese silbido tan peculiar cuando corta el acero. Me alejé un poco de la tubería, tratando de ver si tal vez era algo con las propias bombas, pero entonces veo un resplandor a mi izquierda, a unos 20 metros. Lo primero que pensé fue que había un gran equipo funcionando allí, lo cual no tenía sentido, porque nadie me había hablado de mantenimiento programado a esas horas. Empiezo a caminar hacia ella, y entonces me doy cuenta de que el resplandor viene de arriba, a unos 6 metros de altura, y se queda ahí colgando. La forma, si se puede llamar así, era en su mayor parte redonda, pero lo extraño era que la parte inferior parecía aplanada, como una tortita con una cúpula encima. No sé cómo describirlo. Recuerdo haber oído historias de tipos mayores de la vertiente norte que afirmaban haber visto luces bailando cerca del horizonte, pero normalmente lo atribuían a auroras o a presión en los ojos tras un largo turno de trabajo. No era la aurora boreal en absoluto. Se trataba de una nave física. No había ninguna sacudida violenta de aire, ninguna indicación de cómo mantenía su altitud. Me recordó a esos drones que muestran en las noticias, pero era demasiado grande, tal vez 30 pies de diámetro por lo que pude ver, y el color del resplandor no era solo blanco o incluso verdoso como la aurora. Era más bien azul plateado y se intensificaba cada par de segundos, casi pulsante. Estaba demasiado asustado para informar por radio. Una parte de mí pensó, nadie me creerá. Pensarían que le estaba gastando una broma a alguien o que me estaba volviendo loca por falta de sueño. Así que me quedé allí de pie, sintiendo que me flaqueaban las rodillas, incluso con aquellos robustos pantalones Carhartt. Juraría que me sentía ligeramente mareado, como si algún tipo de campo electromagnético me afectara al oído interno. La nave, o lo que fuera, avanzó lentamente por la ruta del oleoducto, recorrió otros 100 metros más o menos, y se quedó suspendida cerca de uno de los grandes soportes del oleoducto, los enormes tirantes verticales que sostienen la línea por encima del permafrost. Luego planeó de vuelta hacia la estación en un arco completamente silencioso. En un momento dado, estaba a no más de 15 metros de mí, lo bastante cerca como para que yo lo viera. Desde abajo tenía una especie de brillo suave, como metal cepillado, pero sin remaches ni costuras. No había puertas, ventanas ni nada que pudiera esperarse de un avión. Ahí es donde empezaron a agitarse mis pensamientos. De vez en cuando pasa un helicóptero de carga o un avión. La mayoría de ellos vuelan desde Deadhorse o a veces Fairbanks para entregar la carga. Pero esto no era un helicóptero. No había ruido de hélices, ni de cola, nada. Un colega mío bromeó una vez diciendo que había drones secretos del gobierno por aquí, sobre todo teniendo en cuenta lo solitario que puede ser este lugar. Pero en aquel momento estaba demasiado aturdido para pensar en conspiraciones. Todo lo que recuerdo es a él revoloteando. Luego se inclinó ligeramente, como si me mirara, y el zumbido cambió de tono, más grave pero más tranquilo, si eso tiene sentido. Luego se disparó hacia arriba, directamente hacia arriba, sin velocidad, sin arco, solo aumento, y desapareció. Había visto aviones despegar de la base conjunta Elmendorf-Richardson de JBR en Anchorage cuando conducía a casa, pero nada se movía así. Fue un instante después de que desapareciera. Me quedé allí de pie durante unos 10 minutos, incapaz de decidir si dar la alarma o simplemente considerarlo un fenómeno extraño. Al final llamé a un compañero que dormía en una litera. No le dije gran cosa, salvo que algo iba mal fuera,
y le pedí que viniera a echar un vistazo. Cuando llegó, el cielo estaba en calma. Solo había estrellas y un tenue resplandor naranja procedente de las bengalas de la estación. Dimos una vuelta, buscando huellas en el suelo o cualquier otra cosa. Lo único extraño era que la caja de válvulas en la que estaba trabajando estaba caliente al tacto, lo cual no tenía sentido porque todo lo que está fuera siempre se congela. Y si hace calor, se puede ver el típico patrón de derretimiento de la escarcha a su alrededor. Era solo un pequeño círculo de nieve derretida, tal vez un pie de diámetro. Entonces, por supuesto, la batería de mi teléfono se agotó y no pude hacer ninguna foto. No es que tuviera la presencia de ánimo para hacerlo en ese momento. Al día siguiente, intenté preguntar casualmente si alguien más había notado alguna luz extraña o había oído algún sonido inusual durante la noche. La mayoría se limitó a ignorarme, diciendo que estaban dormidos o demasiado ocupados. El director general del oleoducto me dijo que agachara la cabeza y no me preocupara por tonterías, y pensé que quizá alguien ya había informado de cosas extrañas y simplemente se lo habían cepillado. También hay un viejo rumor de que los guardias del oleoducto ven todo tipo de vuelos extraños por el pasillo, pero les han ordenado que no hablen de ello. Esto, no me considero un loco de las conspiraciones, pero después de lo que he visto, ya no estoy tan seguro de la versión oficial de que aquí todo va bien. Unas noches después, me pareció ver algo en lo alto del cielo en la misma zona, pero podría haber sido un avión. Lo extraño era que cuando intentaba seguirlo con la vista, parpadeaba como un interruptor y luego reaparecía en un lugar diferente. A veces sigo trasnochando con la esperanza de volver a verlo. Una parte de mí quiere tener pruebas, pero otra espera no volver a verlo nunca más. El mes pasado conducía por la Ruta 66, concretamente por este tramo cerca de Seligman, Arizona, porque llevo años recorriendo esta ruta. Suelo parar en el Roadkill Café para comer algo, pero esa noche se me hacía tarde después de salir de Flagstaff. Recuerdo que eran un poco más de las 11 de la noche, quizá más cerca de las 11:30, porque la luz de mi reloj actuaba de forma extraña, y tuve que darle un par de veces para que se encendiera la pantalla. Llevaba ya unas cuantas horas de viaje. Me sentía inquieto, pero al mismo tiempo sentía un extraño subidón de energía, como si tuviera ganas de llegar a Kingman, o quizá incluso a Needles, si era capaz de hacerlo. Siempre he sido un ave nocturna, así que los viajes nocturnos nunca me han inquietado. Pero, por otro lado, nunca había visto nada como aquella noche. Me encontraba en algún lugar entre Seligman y Peach Springs, definitivamente después de un pequeño tramo con moteles abandonados, en el que se pueden ver viejos carteles de neón con el rabillo del ojo. Aquí es donde la carretera hace una curva, y puedes ver las vías del tren a lo lejos. Normalmente pongo el piloto automático y sigo conduciendo, pensando de vez en cuando dónde tomaré un café por la mañana. Pero algo me llamó la atención más adelante. Probablemente estaba a 1 o 2 kilómetros de la carretera. Era como un tenue resplandor, algo que podría haber sido un faro, pero más alto que el de un coche o un camión normal en la autopista. Estuve a punto de pensar que era un reflejo, o tal vez uno de los postes de telégrafo con un extraño reflejo de la luz de la luna. Pero aquella noche, la luna era tenue, muy tenue, así que no pude evitar la sensación de que se trataba de algo más. Aminoré el paso. Recuerdo que pensé que lo último que necesitaba era encontrarme con algún peligro en la carretera, sobre todo donde la cobertura de los teléfonos móviles deja mucho que desear. A medida que me acercaba, el resplandor se intensificaba. Era una suave luz blanca con un tinte verde en los bordes. Al principio pensé que se trataba de una nueva señal de tráfico o una señal luminosa que no había memorizado, pero no lo era. Estaba colgando a unos metros por encima de la línea central de la carretera.
probablemente del tamaño de un balón de playa si lo calculas. A pesar de que estaba claramente en el aire, tenía un aspecto imponente, como si tuviera peso, o quizás sea mejor decir presencia. He visto luces extrañas antes, pero esta era diferente en el sentido de que realmente se movía con un propósito. Cuando digo decidido, me refiero a que se balanceaba suavemente hacia arriba y hacia abajo, como si me estuviera observando. Solté un poco el acelerador, temiendo acercarme demasiado. La luz iluminaba el asfalto con un resplandor inquietante, como si la propia carretera brillara desde abajo. El desierto que me rodeaba parecía increíblemente silencioso. En ese momento, fui consciente del zumbido de mi motor y me di cuenta de que no oía grillos ni viento. Había tanto silencio. Recuerdo haber escuchado cada crujido de la grava bajo mis neumáticos. Casi podía oír la voz de Lisa en el asiento del copiloto. No estaba allí, pero casi podía imaginármela diciéndome que redujera la velocidad y tuviera cuidado. A veces conducir sola juega con mi mente, pero juro que sentía como si alguien me dijera que no me asustara. Decidí reducir la velocidad hasta que estuve a 100 metros de aquella esfera. No se convirtió en un rayo ni en nada inesperado. En lugar de eso, se inclinó un poco, algo extraño de decir de una esfera brillante, pero así lo entendí yo. Luego se desvió hacia la derecha, casi fuera del alcance de mis faros, y se colocó en paralelo a la carretera. No puedo describir lo desconcertante que fue ver cómo se quedaba inmóvil, flotando a un lado de la carretera junto a un matorral desértico. Me sentí obligado a seguir conduciendo en lugar de detenerme. He oído tantas historias salvajes, como tú, de otros ávidos viajeros de la Ruta 66 sobre luces en el cielo o sucesos extraños en la zona del aeródromo de Kingman, pero nunca me había encontrado con algo que me elevara tanto el ritmo cardíaco. Tuve que convencerme conscientemente de que no estaba alucinando. Por un instante pensé en hacer una foto, pero mi teléfono estaba en la consola central. Bajé la mirada para cogerlo, pero en cuanto levanté la vista, la pelota se movió. Voló en ángulo alejándose de la carretera, no muy rápido como un meteoro, pero definitivamente más rápido de lo que podría haberlo hecho cualquier globo o dron. Y entonces desapareció, se extinguió, como si se hubiera disuelto en el aire. Me detuve a un lado de la carretera, con el coche al ralentí, oteando el horizonte en busca de un resplandor, pero la única luz eran las débiles estrellas que había sobre mi cabeza. Entonces, vibró mi teléfono. Me había llegado una notificación perdida, pero ni siquiera la comprobé hasta llegar a Kingman. Me pareció que tardaba el doble en llegar al motel, también porque no dejaba de mirar por el retrovisor, esperando a que reapareciera el resplandor. Lo más extraño es que, una vez en el motel, me di cuenta de que había perdido unos 15 minutos, lo cual no puedo explicar. Tal vez lo recordaba todo mal, o me confundí. Pero lo más extraño es que mi reloj marcaba la medianoche, y yo esperaba que fueran más o menos las 11:45. Aún no sé cómo me di cuenta, pero quizá estaba más emocionado de lo que pensaba. A la mañana siguiente me puse a hablar con un tipo en una gasolinera, cerca de la avenida Andy Devine. Le pregunté si había oído hablar de gente que viera cosas extrañas en la carretera por la noche. Me contestó que muchos viajeros cuentan historias extrañas, sobre todo de extrañas luces en el cielo que desaparecen sin dejar rastro. Se limitó a asentir y dijo que la gente cuenta avistamientos de ovnis todo el tiempo. Esto me alivió un poco, porque significaba que no estaba solo, aunque no me hizo sentir menos conmocionado. Sigo repitiendo en mi mente aquella bola de colores brillantes, zambulléndose y balanceándose en el aire como si tuviera su propia y curiosa personalidad.